Largos días y placenteras noches, pistoleros. Yo soy Iván Guanito, y el día de hoy les traigo el resumen de una historia escrita por Robert Bloch, íntimo amigo de Lovecraft y parte del círculo de Lovecraft, los cuales se dedicaban a escribir relatos sobre horrores cósmicos y expandir la mitología de los mitos de Cthulhu. El día de hoy les hablaré sobre el vampiro cósmico, o el vampiro estelar, relato publicado en 1935 y que nos presenta una de las criaturas más perturbadoras de los mitos. Además, como curiosidad, Bloch le pidió permiso a Lovecraft para poder crear un personaje basado en él, a lo cual el maestro de Providence accedió con todo gusto, siendo este el amigo del protagonista, y el propio protagonista de la historia es una representación de Robert Bloch. Pero bueno, sin más que decir, comencemos. La historia inicia presentándonos a Robert Harrison Blake, un escritor de relatos fantásticos el cual, desde muy joven, ha sentido cierta fascinación por lo desconocido e insólito. Esto alimentado por su lectura constante de Edgar Allan Poe y Arthur Machen, a los cuales admira desde siempre y lo inspiraron a crear sus propios horrores. Blake tenía una enorme imaginación, y aunque las criaturas que tenía en mente no podía plasmarlas en papel debido a su poco talento en el dibujo, sí podía escribir sobre ellos. Era un chico cuya vida interior era un festín de horrores fantásticos, pero que en cambio su vida exterior era insulsa. Era incapaz de realizar trabajos manuales y esto lo orilló a volverse un escritor. Había conseguido una máquina de escribir y papel barato, y tenía aparte su imaginación. Los primeros intentos de Blake fueron un fracaso, ya que no podía plasmar su imaginación en el papel sin saturar de adjetivos sus historias. Todas las revistas rechazaban sus escritos, por ello comenzó a hacer ajustes a sus historias y poco a poco fue más aceptado en las publicaciones. Enseguida Blake comenzó a dominar los trucos más elementales del oficio y finalmente pudo ver su futuro con cierta claridad. Los relatos le proporcionaban medios un tanto escasos para subsistir, pero esto duró poco, ya que la ambición siempre engañosa fue la causa de su ruina. Quería escribir un relato real, no uno de esos cuentos efímeros y estereotipados que producían en las revistas, sino una verdadera obra de arte. Blake pensaba que elegir los vampiros, hombres lobo, los profanadores de cadáveres, los monstruos mitológicos, constituían un material de escaso mérito. Estaba ansioso por aprender las canciones que cantaban los demonios al precipitarse más allá de las regiones estelares. Así que se puso a investigar. Comenzó a escribirse con pensadores y soñadores solitarios de todo el país. Mantuvo correspondencia con un eremita de los montes occidentales, con un sabio de las regiones desoladas del norte y con un místico de Nueva Inglaterra, y por medio de este último obtuvo conocimiento. Primero le recomendó algunos pasajes del Necronomicon, luego se refirió a cierto libro de Ibón, que tenía fama de superar a los demás por su carácter demencial y blasfemo. Él mismo había estudiado aquellos volúmenes que recogían el terror de los tiempos originales, pero le había prohibido que ahondara demasiado en sus indagaciones. Finalmente, después de mucho insistir, le proporcionó de mala gana los nombres de ciertas personas que podrían ayudarle en su investigación. Tan pronto como la lista estuvo en manos de Blake, comenzó una masiva campaña postal con el fin de conseguir los libros deseados. Dirigió sus cartas a varias universidades, a bibliotecas privadas, a astrólogos afamados y a dirigentes de ciertos cultos secretos de nombres oscuros y sonoros, pero aquella labor estaba destinada al fracaso. Sus respuestas fueron manifiestamente hostiles. Estaba claro que quienes poseían semejante ciencia se enfurecían ante la idea de que sus secretos fuesen develados por un intruso. Recibió muchas amenazas de muerte tanto por correo como por teléfono, pero lo que más le molestaba era haber fracasado. En ninguna de las librerías que visitó habían oído hablar del espantoso Necronomicon, del maligno libro de Ibón, ni del inquietante Cultes de Sgoulus. Sin embargo, la perseverancia acabó de triunfar. En una vieja tienda de South Dearborn Street, en una estantería arrinconada, acabó por encontrar lo que estaba buscando. Allí, encajado entre dos ediciones centenarias de Shakespeare, descubrió un libro negro con tapas de hierro. En ellas, grabado a mano, se leía el título The Vermis Mysteries, los misterios del gusano. El propietario no supo decir de dónde procedía el libro aquel. Quizá lo había adquirido hace un par de años en algún lote de libros de segunda mano. El libro estaba a la venta por $1, así que lo compró al instante. Su autor era Lupin Prin y había aparecido en la hoguera inquisitoria en Bruselas, cuando los juicios por brujería estaban en su apogeo. Había sido una persona extraña, alquimista, nigromante y mago de gran reputación. Alardeaba de haber alcanzado una edad milagrosa cuando finalmente fue inmolado. Ludwig atribuía sus conocimientos de hechicería a los años en que había estado cautivo entre los brujos y encantadores de Siria, y hablaba a menudo de sus encuentros con los Jinx y los Cefres de los antiguos mitos orientales.
Se sabe que pasó algún tiempo en Egipto. En todo caso, pasó sus postreros días en las llanuras de Flanders, su tierra natal, habitando las ruinas de un sepulcro prerromano que se alzaba en un bosque cercano de Bruselas. Se decía que allí moraba en las sombras rodeado de demonios familiares y terribles sortilegios. Aún se conservan manuscritos que dicen en forma un tanto evasiva que era asistido por compañeros invisibles y servidores enviados de las estrellas. Los campesinos evitaban pasar por la noche por el bosque donde habitaba, no les gustaban ciertos ruidos que resonaban cuando había luna llena, y preferían ignorar de qué clase de seres se trataban aquellos ruidos. Después Prin fue atrapado por la Santa Inquisición y fue durante su prisión mientras aguardaba la sentencia cuando escribió ese texto morboso y horrible de Burmese Mysteries, conocido hoy por los misterios del gusano. Nadie se explica cómo pudo lograrlo sin que los guardias lo sorprendieran, pero un año después de su muerte el texto fue impreso en Colonia. Inmediatamente después de su aparición, el libro fue prohibido, pero ya se habían distribuido algunos ejemplares de los que se sacaron copias en secreto. Más adelante se hizo una nueva edición censurada y expurgada, de suerte que únicamente se considera auténtico el texto original en latino. A lo largo de los siglos han sido muy pocos los que han tenido acceso a la sabiduría de este libro. Los secretos del viejo mago solo son conocidos hoy por algunos iniciados, quienes por razones muy concretas se oponen a todo intento de propagarlos. En resumen, esa era la historia del libro. Una vez teniendo el libro, se le ocurrió hablarle a su amigo, aquel que lo había instruido en primer lugar en el ocultismo. Le dijo que había adquirido los misterios del gusano y le pidió su ayuda para interpretarlo. Recibió respuesta de inmediato y le pidió verse en Providence. La casa de su amigo era bastante antigua con estilo georgiano. Era una noche sin luna y estaba en una pequeña habitación iluminada por la luz de la lámpara con una mesa grande y sillas de alto respaldo. Los libros tapizaban las paredes y los manuscritos se apilaban aparte en archiveros especiales. Ambos estaban sentados a la mesa con el volumen abierto de par en par. El olor a moho que desprendían las páginas antiguas traía consigo un vaho que parecía brotar de la tumba. Sus hojas decoloridas estaban carcomidas por los bordes. Su encuadernación de cuero estaba roída por las ratas, acaso por unas ratas cuyo alimento habitual fuese singularmente horrible. Era un libro de ciencia maligna. Blake comenzó a pasar las hojas, a pesar de que su compañero ya se había arrepentido y le pidió que ya dejara la cosa hasta ahí. El resultado fue decepcionante. Su aspecto era el de un libro antiguo y corriente de hojas amarillentas y medio deshechas, impreso en gruesos caracteres latinos, y nada más. Ninguna ilustración, ningún grabado alarmante. Al cabo de un momento, su amigo se levantó para echar una ojeada al texto por encima del hombro de Blake. Luego, con creciente interés, empezó a leer en voz baja algunas frases en latín. Por último, vencido ya por el entusiasmo, se sentó junto a la ventana y se puso a leer pasajes al azar. Llegó un punto en el que Blake solo comprendía algunas frases sueltas. Estaba leyendo algo referente a hechizos y encantamientos que aludían a ciertos dioses de la adivinación, tales como el padre Yig, Han el Oscuro y Viatis, cuya barba estaba formada por serpientes. Entonces el amigo de Blake comenzó a agitarse y le preguntó si recordaba a los seres invisibles que habían acompañado al escritor del libro durante su estancia en Egipto. Blake asintió, y después su compañero le dijo que había encontrado el conjuro para invocar a aquellos seres venidos de las estrellas. La cosa estaba por empeorar, pero ninguno de los dos lo sabía. Entonces se leyó una larga y sonora invocación. Aquella llamada proferida de manera casual obtuvo respuesta. Apenas se había apagado la voz del invocador cuando sobrevino el terror. El cuarto se tornó frío. Por la ventana entró aullando un viento repentino que no era de este mundo. Luego las paredes crujieron y las hojas de la ventana se combaron. Desde la nada que se abría más allá de la ventana llegó un súbito estallido de brisa, unas carcajadas histéricas que parecían producto de la más completa locura. Lo demás ocurrió a una velocidad pasmosa. El amigo de Blake se lanzó hacia la ventana y comenzó a gritar, manoteando como si quisiese zafarse del vacío. El sujeto tenía los rasgos contraídos en una mueca de loca agonía. Un momento después, su cuerpo se levantó del suelo y comenzó a doblarse hacia atrás, en el aire, hasta un grado imposible. Inmediatamente sus huesos se rompieron con un chasquido horrible y su figura quedó colgando en el vacío. Tenía los ojos vidriosos y sus manos se crispaban compulsivamente como si quisieran agarrar algo que Blake no veía. Una vez más, se oyó una risa, pero ahora provenía de dentro de la habitación. El agonizante amigo de Blake comenzó a gritar. Sus alaridos se mezclaban con aquella risa perversa que surgía del aire. Su cuerpo, combado, suspendido en el espacio, se dobló nuevamente hacia atrás, mientras la sangre brotaba de su cuello desgarrado como agua roja en un surtidor.
Aquella sangre no llegó a tocar el suelo, se detuvo en el aire y cesó la risa, que se convirtió en un gorgoteo nauseabundo. Blake entonces comprendió que la sangre estaba alimentando a un ser invisible del más allá. Después tuvo lugar una espantosa metamorfosis. El cuerpo se encogió, marchito, ya sin vida. Por último, cayó en el suelo y quedó horriblemente inmóvil, pero en el aire de la estancia sucedió algo pavoroso. Junto a la ventana en el rincón, se hizo visible un resplandor rojo, sangriento. Muy despacio, pero en forma continua, la silueta de la presencia fue perfilándose cada vez más, a medida que la sangre iba llenando la trama de la invisible entidad de las estrellas. La criatura era una inmensidad de gelatina palpitante, húmeda y roja, una burbuja escarlata con miles de apéndices, unas bocas que se abrían y cerraban. Era una cosa hinchada y obscena, un bulto sin cabeza, sin rostro, sin ojos, una especie de bucha ávido, dotado de garras, que había brotado del cielo estelar. La sangre humana con la que se había nutrido revelaba ahora los contornos de aquella cosa. Entonces, con un desprecio total por el cadáver flácido que yacía en el suelo, asió el espantoso libro con un tentáculo viscoso y se dirigió a la ventana con rapidez. Allí comprimió su tembloroso cuerpo de gelatina a través de la abertura. Desapareció, y Blake escuchó su risa burlesca y lejana, arrastrada por las ráfagas del viento, mientras regresaba a los abismos donde había venido. Eso fue todo. El escritor se quedó solo en la habitación ante el cuerpo roto y sin vida de su amigo. El libro había desaparecido. En la pared había huellas de sangre y abundantes salpicaduras en el suelo. El rostro de su compañero era una calavera ensangrentada vuelta hacia las estrellas. Blake permaneció largo rato en silencio y después se marchó entre risas. Nadie lo conocía ni le habían visto llegar. Anduvo horas y horas sin rumbo por las torcidas calles, sacudido por una risa idiota cada vez que divisaba las estrellas. Durante el largo viaje de regreso estuvo tranquilo, y lo estuvo después cuando escribió un relato sobre los sucesos. Tampoco se alteró cuando leyó en la prensa la noticia de que su amigo había fallecido en un incendio que destruyó su vivienda, cosa que él había provocado obviamente. Blake solo por las noches sueña con las estrellas, y esto le recuerda a la criatura y lo que ocurrió con su amigo, pero esto tampoco le preocupaba demasiado, porque sabe que no permanecerá mucho tiempo con vida. Él tiene la certeza de que verá una vez más aquella temblorosa entidad de las estrellas. De hecho, está convencido de que pronto volverá para llevárselo a una negrura que hoy es morada de su amigo. Y hay veces en los que vivamente desea que llegue ese día, porque entonces él podrá aprender de una vez y para siempre los misterios del gusano. Y así termina la historia. Espero les haya gustado. Como pudieron notar, el protagonista de la misma está basado en Robert Bloch, mientras que el compañero que aparece y que lo ayuda a invocar a uno de los vampiros estelares está basado en Howard Phillips Lovecraft. Cuando Bloch le pidió permiso a Lovecraft de agregarle en una historia y asesinarlo, Lovecraft le contestó de forma muy graciosa y lo citaré a continuación. A quien puede interesar, certifico que el señor Robert Bloch de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, reencarnación de Ludwig Prien, autor de The Burmese Mysteries, queda plenamente autorizado para retratar, matar, aniquilar, desintegrar, transfigurar, metamorfosear o maltratar al abajo firmante, en el cuento titulado El vampiro estelar. Firmado Howard Phillips Lovecraft. Y bueno, si quieren más videos del círculo de Lovecraft, déjenme su like y un comentario. Sin más que decir, yo soy Iván Guanito y recuerden, hay otros mundos aparte de este.